va a quedar en el canal de YouTube para que ustedes la vean. ¿Listo? Entonces, bueno, John Alexis, una pregunta. Cuénteme. Sí que para profesor. Entonces la asistencia, o sea, son 14 clases desde hoy hasta el 28, pero entonces la asistencia sería 13 clases, o la de hoy se toma normalmente así como están colocando el nombre todos en el chat. Desde ayer hasta el 28, ¿cierto? Desde ayer. O sea, hay que contar la clase de ayer también. La clase de ayer contó como primera. Y hasta el 28 son 14. ¿Listo? Ah, listo. Entonces la asistencia de ayer y de hoy ya se toman así normal, sin el formulario, no pasa nada. No, la de hoy con Ah, el ok. formulario. La de hoy con el formulario. La de ayer Ah, listo. simplemente habiendo registrado en el chat. El profesor Osman ya se ocupó de ese tema. Bueno, Incluso, profe, ya acabo de enviar al chat, ya acabo de enviar el formulario de asistencia. listo. Entonces, muy bien, profesor Osman. Muy amable por la colaboración. Eh, entonces, vamos a proceder de esa forma para poder, digamos, determinar quiénes son las personas que están asistiendo al curso. Un pequeño comentario que les quería hacer es que en la página web colocamos ahí abajo, hay unos módulos que no están dentro del contenido del curso. Entonces les voy a explicar esos módulos porque están ahí. Las personas de física, bueno, los de ingeniería también están pues muy bienvenidos, ¿cierto? Pero especialmente las personas de física que estén interesadas en el módulo 8 y el módulo 9. Entonces, al final del curso, voy a enviar un formulario para que me digan si están interesadas en el módulo 8 y el módulo 9 y vamos a hacer un par de sesiones extra para hablar sobre la cuantización del campo electromagnético, funciones de Green para la cuantización del campo electromagnético y la densidad de estados para bosones. Listo, entonces es más o menos para que las personas de física de pronto tengan ahí como una breboquita sobre lo que son funciones de Green mecánica cuántica, que no los quiero dejar pues así como a la expectativa del próximo curso. Listo. Entonces, eso es ya para los que estén interesados. Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Eh, Vamos a comenzar con lo que veníamos haciendo. Entonces, ayer, esencialmente, nosotros comenzamos a hablar. Nosotros dimos un brochazo de cómo comenzó la electrodinámica, bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a arrancar de donde terminamos ayer. Nosotros habíamos hablado de André Marie Ampère, ¿cierto? Y de su ensayo de la electrodinámica desde la experiencia. Pero entonces arranquemos desde Jean-Baptiste Biot y Félix Savart otra vez, simplemente para recordar la fórmula. Recuerden que esta es la fórmula para calcular la inducción magnética. Esto no se llama campo magnético, se llama inducción magnética. El campo magnético escribe con una H, para que tengan eso claro cuando estén leyendo los libros. Cuando vean la H es campo magnético, cuando vean la B es inducción magnética. Son dos cosas diferentes que en el vacío están relacionados. Uno es el producto de un escalar por un escalar del otro, ¿cierto? Entonces, pero cuando hay medios materiales ya la cosa cambia. La inducción magnética, a partir de los experimentos de Ørsted y de Jean-Baptiste Biot, entonces se escribió de esta forma. Una integral de línea, ahí naturalmente hay unas constantes, eso no importa. Lo que importa es que hay un producto cruz entre el diferencial de línea y el vector dirección, ¿cierto? ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos dice que el campo magnético es perpendicular tanto a la corriente, porque la corriente va en la dirección de este diferencial de línea, y al vector posición, que el vector posición va entre el diferencial de línea y el punto donde usted quiere calcular el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? Lo que nosotros quisiéramos es saber si
esta expresión, o más bien, ¿qué tan general es esta expresión? Entonces, esta expresión solo se puede utilizar para campos estáticos, es decir, cuando no hay variación en el tiempo. Entonces, ese es un punto importante. Pero realmente, ¿de dónde más? Esta es una expresión deducida de la experiencia. ¿De dónde más podemos obtener esa expresión? Entonces, vamos a ver André María Ampère. Entonces, André María Ampère, como discutimos ayer, él estudió la fuerza de atracción y repulsión magnética entre dos conductores portadores de corriente. ¿Qué es lo que nosotros habíamos visto ayer? Esta fuerza es perpendicular a la trayectoria por donde circula la corriente I1, perpendicular a la trayectoria por donde circula la corriente I2, ¿cierto? Pero también es perpendicular al vector posición que describe la localización relativa entre DL1 y DL2. Una de las preguntas que nosotros nos quisiéramos hacer cuando estamos investigando este tipo de fenómenos es lo siguiente. ¿Será posible obtener la ley de Biot-Savart a partir de la ley de fuerza de Ampère? Esta ley de fuerza de Ampère, nosotros no vamos a hacer eso en el curso porque no tenemos tiempo, pero ustedes pueden demostrar que para dos filamentos que conducen corriente, cuando las corrientes son antiparalelas, entonces hay una fuerza de atracción magnética, y cuando las corrientes son paralelas hay una fuerza de repulsión magnética. Eso tiene una similitud con la ley de Coulomb. Cargas de signos contrarios se atraen, cargas de iguales signos se repelen. Esto es exactamente una analogía de la ley de Coulomb. Y así como en la ley de Coulomb podemos obtener la expresión del campo eléctrico, entonces debemos de hacernos la pregunta si a partir de la ley de Ampère para la fuerza magnética podemos obtener la ley de Biot-Savart. Entonces podemos elaborar un poquito. Simplemente lo que hacemos aquí es que vamos a partir estas dos integrales, vamos a dejar la integral sobre la trayectoria gamma 1 por fuera y escribimos la integral, separamos el producto cruz y escribimos la integral sobre la trayectoria gamma 2 adentro del paréntesis. Como nosotros podemos ver, exactamente tenemos lo mismo que tenía Biot y Savart acá, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos decir que la fuerza de repulsión o de atracción entre los dos conductores, eh, digamos, cuya geometría está descrita por las trayectorias gamma 1 y gamma 2, se puede expresar como la integral de línea del producto cruz entre el campo magnético visto por el conductor con corriente I1 generado por el conductor con corriente I2, ¿cierto? Como estamos acá integrando sobre gamma 2, entonces naturalmente el índice 2 desaparece, ¿cierto? Entonces por eso la inducción magnética depende solamente de R1. Entonces esto se nos debe parecer a algo. Si nosotros elaboramos lo suficiente, nosotros podemos ver que la corriente son cargas en movimiento. Ya les voy a hablar de eso. Y como la corriente son cargas en movimiento, estas son cargas que tienen una velocidad. Y recuerden que la fuerza de Lorentz es proporcional al producto cruz entre la velocidad y el campo magnético que experimentan las cargas en movimiento. Por lo tanto, también de la ley de fuerza de Ampère podemos obtener la fuerza de Lorentz simplemente haciendo algunas modificaciones a esta estructura que tenemos acá. Entonces, de acá, esta estructura también contiene la fuerza de Lorentz. Entonces, la ley de Ampère para la fuerza, que deben recordar que es el análogo, recuerden esto por favor, es el análogo de la ley de Coulomb para las cargas. Entonces, la ley de Ampère para la fuerza contiene la ley de Biot-Savart y contiene la fuerza de Lorentz para cargas en movimiento. Esto es importante. Entonces, a partir de esta ley podemos llegar a la ley de Biot-Savart. En este gráfico que yo tengo acá, esencialmente yo muestro que en un solenoide, acá tenemos a la izquierda, un solenoide, podemos ver las líneas de campo magnético que se expulsan por un lado y se atraen por el otro. Entonces, por eso es que a el solenoide con corriente se le llama un electroimán, porque sus líneas de campo son similares a las de un imán permanente, ¿cierto? Entonces, por eso es que a el solenoide con corriente se le llama un electroimán, porque sus líneas de campo son similares a las de un imán permanente, ¿cierto? Entonces,
Y al lado derecho tenemos básicamente los dos conductores de corriente y vemos cómo cada conductor que porta corriente está viendo un campo magnético generado por el conductor adyacente, ¿cierto? Es decir, esos campos magnéticos son los campos magnéticos que median esa fuerza. En esta época, cuando André María Ampère publica su ensayo, había, digamos que una discusión dentro de la academia que a mí me pareció muy interesante cuando la leí, y es la siguiente. Nosotros no creo que podamos entrar en detalles sobre trabajo, pero ya se conocía naturalmente de los trabajos de Joule, y a la postre, digamos que Watt también iba a hacer una contribución en el tema. Se conocía sobre la energía, sobre trabajo y sobre disipación, ¿cierto? Entonces, se sabía que el campo eléctrico generaba trabajo o producía trabajo porque podía desplazar una carga, ¿cierto? Pero resulta que el campo magnético no, ya se había demostrado matemáticamente que no producía trabajo, y eso esencialmente se debe a esta última expresión, donde tengo yo la manito acá, a esta última expresión. ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo es proporcional a una integral de línea entre el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Y observen que esta fuerza es ortogonal al desplazamiento de las cargas que van en la dirección de la corriente. Y como básicamente el producto punto entre dos vectores ortogonales es cero, entonces el trabajo realizado por un campo magnético es cero. Entonces ahí nos comenzamos a preguntar realmente qué podía hacer el campo magnético si era un campo que no producía trabajo. Entonces, esa era una pregunta importante en esa época. Y vamos a ir dando cuáles son las preguntas importantes de cada época para nosotros llegar a un punto en donde nosotros podamos pensar en cuáles son las preguntas importantes ahora, ¿cierto? Entonces, bueno, Osmar, hágame un favor, veo por ahí a C. Arboleda levantando la mano. ¿Hay alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, quería hacer una consulta. Cuando, por ejemplo, en un sistema trifásico hay más de un conductor por fase, que normalmente uno, bueno, por ejemplo, Legrand hay unas planillas donde le informa a uno cómo es la forma de compensar como las cargas cuando no se compensan los conductores alternándolo, cómo es el comportamiento ahí. Si no se hace, pues, no sé si se entiende la pregunta. Espera, yo le pido que me precise un poquito más el contexto. Que hay el ser trifásico, no ser trifásico, digamos que lo único que cambia es que los campos van a 120 grados el uno con respecto al otro, ¿cierto? Entonces, centrémonos en la fase, en una sola fase. Por fase, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Tiene más de un conductor o qué? Claro, efectivamente. Ahí, por ejemplo, cuando conecta uno un transformador hacia el tablero, entonces dependiendo de la corriente, uno puede colocar 3 o 4 conductores por fase. Entonces, normalmente, para no colocar las 3R o las 4R juntas, las S y la T junta, de acuerdo a un catálogo, por ejemplo, de Legrand, hace que todos los conductores se van como entrelazando para compensar el campo magnético, para un tema de inducción. Entonces, no sé si de pronto... Sí, Eso. exactamente. O sea, con lo que se tiene que jugar ahí, ¿cómo es su nombre, perdón? Cristian Arboleda. Cristian. O sea, Cristian, lo que se tiene que jugar ahí es con la simetría de los conductores, ¿cierto? Entonces, para usted hacer compensación en ese caso, usted lo que tiene que garantizar, primero que todo, es que la distribución de corriente en cada conductor sea la misma. Porque si no, entonces usted no puede jugar con la simetría. Entonces, cuando usted rompe una simetría en física, ¿cierto? Entonces, digamos que ya muchas de las cosas de las que nosotros hemos hablado no se cumplen. Por ejemplo, la ley de Gauss. O sea, la ley de Gauss se cumple siempre, ¿cierto? Pero no tiene sentido utilizar la ley de Gauss cuando no hay simetría en la distribución de carga, no aquí en la distribución de corriente. Fíjate, los conductores son exactamente los mismos, ¿cierto? Los mismos, diámetro, calibre, material, aislamiento, todo, ¿cierto? Es exactamente el mismo conductor. Claro,
Y usted Efectivamente, sí. los Todos tienen la misma organiza, sección y el mismo largo. sí, usted los organiza de manera simétrica. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo. Usted tiene un conductor y alrededor de ese conductor usted coloca 2, 4, usted coloca otros 6 conductores de forma tal que la sección transversal, si usted coge un plano y corta esos conductores, entonces forma un hexágono con un punto en el medio que es por donde va el conductor central. Usted puede demostrar que el campo magnético efectivo sobre el conductor central se cancela debido a la simetría hexagonal. Eso es, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿cierto? Si usted puede explotar la simetría, entonces usted va a compensar los campos magnéticos. Eso es lo importante. Ya, ok. Lo que pasa es que, como te comento, muchas veces, bueno, la mayoría de la gente en terreno tira los cables, los tira nomás y después los rotula. Pero, bueno, porque son secciones grandes. Pero, viendo, por ejemplo, como te digo, en un catálogo de Legrand, ahí dice que cuando son para 2 o 3 o 4 o 5 conductores por fase, tiene que tener un orden específico. La forma como va el neutro, la tierra y las 3 fases. Entonces ahí, o sea, para poder como anular un tema de inducción, entonces tenía como esa duda, pero eso. Pues principalmente, no solamente en los temas trifásicos, sino inclusive en las, ¿cómo se llaman estas tarjetas madre? Un circuito impreso, ¿cierto? En un circuito impreso electrónico, se cumplen los mismos principios. O sea, es un tema de simetría. Cuando usted puede distribuir las corrientes de manera simétrica alrededor de un punto donde usted quiere cancelar el campo magnético o inclusive el campo eléctrico, lo que pasa es que el campo magnético y eléctrico se cancelan de formas distintas, pero de todas formas puede explotar la simetría. Entonces, inicialmente, ¿cierto? Inicialmente, Cristian, la simetría, explotar la simetría haría que usted compense el campo magnético en el conductor, por ejemplo, que va por la mitad, ¿sí o no? Entonces, eso sería una cosa. Ahora, sí, por ejemplo, nosotros estamos partiendo del hecho de que todo es ideal. Si usted no tiene el sistema bien aterrizado, por ejemplo, si hay un desfase, cuando usted tiene, por ejemplo, un sistema trifásico, usted tiene la fuente trifásica, tiene sus cargas, y si hay un desfase entre el neutro de la carga y el neutro del generador, entonces realmente usted no puede explotar la simetría, ¿cierto? Primero tiene que eliminar ese desfase. Si usted tiene, por ejemplo, un sistema trifásico no de 3 hilos, sino de 4 hilos, entonces todo eso juega, digamos, un papel importante, pero entonces para cada caso hay que analizar eh, cómo se puede llevar el sistema a que sea completamente simétrico en distribuciones de corriente. Eso es lo primero. Y después, cuando nosotros garantizamos que la distribución de corriente es simétrica, entonces debemos de garantizar que la distribución geométrica de los cables es simétrica. ¿Sí me explico? Sí, señor, sí. Muchas gracias. Bueno, de todas formas, si tiene más preguntas con respecto al folleto del que usted me habla, me puede escribir y yo lo puedo leer y le puedo dar alguna opinión. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias a la discusión de Cristian, yo creo que hay más o menos, tenemos un ejemplo sobre cómo es que un conductor ve el campo magnético de otro conductor. También, como preguntaba Cristian, podemos anular los campos magnéticos con alguna simetría, ¿cierto? En este caso no, porque esencialmente el campo magnético de uno es simplemente el, eh, el negativo del campo magnético del otro en dirección siempre y cuando las corrientes sean iguales y los conductores sean iguales del mismo diámetro y todo eso. Entonces, vamos a continuar. Bueno, ayer hablamos de los experimentos de André Marie Ampère. Ustedes los pueden repasar. Esto es esencialmente un resumen del ensayo de Ampère. Entonces quiero, digamos que resaltar algunas cosas sobre el ensayo de Ampère. Es primero que todo, descubrió que la corriente fluye a través de la batería, contrario a la creencia científica de la época. ¿Cierto? Eso para nosotros en este momento es algo completamente elemental, ¿cierto? Eso es como si a uno le dicen, ¿qué pasa si uno le tira de un quinto piso? Pues se cae. Pero en alguna época eso no era tan elemental, ¿cierto? Entonces,
Eso es parecido al concepto de la conducción de corriente a través de una batería en esta época. Y planteo el concepto de corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada, que ese es un concepto fundamental para nosotros poder desarrollar la electrodinámica. En este momento, ¿qué era la electrodinámica? La electrodinámica, esencialmente, era el estudio de las partículas en movimiento. Eso era la electrodinámica. Ahora la electrodinámica es otra cosa, o no otra cosa, abarca ese concepto, pero más que eso, ¿cierto? Entonces ya vamos a llegar a lo que es el electromagnetismo. Todavía no hemos llegado, entonces, pero ya vamos para allá. Bueno, entonces, ¿qué ley nos falta? Nos falta esta ley para poder, digamos que tener un panorama completo sobre las divergencias de los campos. Entonces, recordemos que en el teorema de Helmholtz, lo que queríamos era, teníamos un campo vectorial que se podía expresar como el gradiente de un potencial escalar más el rotacional de un potencial vectorial. Para poder conocer completamente este campo, tenemos que conocer psi y tenemos que conocer gamma, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, necesitamos unas ecuaciones de movimiento para psi y para gamma, para usar funciones de Green y obtener las soluciones que tenemos aquí abajito en rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos conocer la divergencia del campo y el rotacional. Entonces, por eso es que en este momento nuestra preocupación principal es conocer las divergencias. La divergencia del campo eléctrico ya demostramos que es ρ sobre epsilon sub 0. Ahora vamos a mirar cuál es la divergencia de la inducción magnética. Entonces, la divergencia de la inducción magnética viene dada por la ley de Gauss para el campo de inducción magnética o para el campo magnético. Entonces dice acá, si encerramos parte de un imán con una superficie cerrada S, es esta superficie que delimita esta integral doble, la integral de flujo magnético viene dada por... Cuando usted encierra un imán, con una superficie cerrada, como las líneas de campo magnético alrededor del imán circulan, entonces esencialmente lo que vemos acá es que el norte las expulsa y el sur las atrae. Entonces, cualquier superficie que encierre ese imán va a tener la siguiente propiedad. Las líneas que entran a la superficie son las mismas líneas que salen. Es decir, las líneas que salen del norte atraviesan la superficie, después salen de la superficie y llegan al sur. Eso es esencialmente lo que vemos aquí en este recuadrito morado. En este recuadro morado usted ve una cantidad de líneas que están saliendo del norte y atraviesan ese cuadrito morado, ¿cierto? Pero después cuando las líneas van a llegar al sur, también vuelven a atravesar el cuadrito morado. O sea, salen del cuadrito morado, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, el número de líneas que entran a ese cuadrito son igual al número de líneas que salen. Me parece que como acá no está en perspectiva, ha sido mejor encontrar como una superficie y unas líneas de campo magnético en 3D, pero pues no encontré ninguna imagen de esas. Entonces, por eso es que esta integral de flujo da cero. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que la superficie ha de ser cerrada, ¿cierto? Pronto ustedes me dirán a mí después, bueno, profe, y la ley de Faraday, ¿cierto? La variación de flujo con respecto al tiempo. Entonces, pues diríamos que el flujo magnético siempre es cero, ¿no? El flujo magnético es cero a través de una superficie cerrada. Entonces hay que hacer esa distinción. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener la divergencia a partir de esta forma integral de la ley de Gauss para el campo magnético? Entonces, esencialmente, aplicamos el teorema de Gauss, que convierte una integral de flujo en una integral de volumen de una divergencia, ¿cierto? Como esto es igual a cero, ha de ser que la divergencia del campo es igual a cero. Entonces acá se tiene la forma diferencial de la ley de Gauss para el campo magnético. Para los físicos que están en la audiencia, ustedes habrán escuchado que esta forma de la ley de Gauss para el campo magnético
esa divergencia igual a cero, es tal porque no existen los monopolos magnéticos. Entonces, voy a hacer una claridad al respecto. ¿Cómo sabemos nosotros que algo existe en física o no existe? Muy posiblemente. Entonces, esencialmente, las leyes de la física están construidas por simetría, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que vamos a ver ya en la segunda hora de clase hoy. ¿Cómo sabía Maxwell que posiblemente le hacían falta términos a alguna de las leyes que ya se habían planteado por simetría? Que cuando uno plantea unas ecuaciones para un fenómeno, típicamente en física, esas ecuaciones obedecen una simetría. Entonces, el monopolo magnético que haría esta divergencia de B diferente de cero ha de existir por simetría, ¿cierto? Es decir, ha de existir una carga magnética en algún lugar del universo en donde las líneas salgan del norte y nunca vuelvan al sur, por alguna razón. O que lleguen al sur y no salgan de un norte, ¿cierto? Entonces, pero eso experimentalmente todavía no se ha encontrado. Entonces, para eso les recomiendo, para entender eso hay que entender un fenómeno que veremos en algunas otras sesiones de esta semana que se llama el efecto Aharonov-Bohm. Listo. Entonces, ese efecto nos ayuda a nosotros a entender que tal vez el monopolo magnético por simetría existe. Pero en este momento, digamos que no lo hemos descubierto. Puede existir, pero no lo hemos descubierto. ¿Qué pasaría con la ley de Gauss si ese monopolo existiera? Entonces, dentro de la bibliografía que yo les pasé a ustedes, o que les sugerí el libro de electrodinámica clásica de Julian Schwinger. Entonces, para, digamos, procurar una discusión con respecto a esto del monopolo magnético, les voy a recomendar la siguiente lectura en el libro de Julian Schwinger. Listo. Entonces, a ver. Esto debe estar por acá. Scattering, bueno, no la encuentro en este momento. Acá hay una lectura muy buena. Ah, listo, ya la encontré. Bueno, entonces es carga magnética. Capítulo 30 del libro de Julian Schwinger. Ahí pueden, digamos que, explorar el tema sobre la carga magnética. Ese es el segundo capítulo del libro de Schwinger sobre carga magnética. Y el primer capítulo del libro de Schwinger sobre carga magnética es el capítulo 2. Yo les animo a que se lean estos capítulos para los físicos, más que todo, para que entiendan cuál sería la implicación de que esa divergencia no diera cero. Entonces, es una discusión importante. ¿Qué pasaría con las ondas electromagnéticas? No pasaría nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría con esto? Simplemente eso es diferente de cero y sería igual a, por ejemplo, mu sub 0 sería igual a mu sub 0 por la densidad de carga magnética. Eso es todo. Sino que tendríamos que entrar a definir la densidad de carga magnética que ecuaciones de movimiento tendría. Entonces, como para dejarles, digamos, abierto ese problema ahí como para que investiguen. Osman, una pregunta. ¿Hay alguna pregunta en el chat o algún comentario? Sí, señor profe. Hay un estudiante que pide, por favor, que colocar en el chat el nombre del libro y el autor para poderlo buscar. Está en la página, están las diapositivas que se llaman... Ah, en la bibliografía. La electrodinámica. Y en la bibliografía, que es la última diapositiva, entonces ahí pueden encontrar, creo que es el primer libro que se cita, o el segundo o el tercero, uno de esos tres, el libro de electrodinámica clásica de Julian Schwinger. Listo. Bueno, entonces volvemos Sí, señor profe. Por el momento no hay más preguntas. Muchachos, les recuerdo que de hoy en adelante la asistencia se va a llevar mediante el formulario que ya en repetidas ocasiones se ha colocado en el chat. Por favor, entonces, diligenciar ese formulario. Gracias.
Muchas gracias, Osman. Entonces volvemos al teorema de Helmholtz. Esto es teorema de Helmholtz de aquí hasta que se acabe la presentación. Campo vectorial igual al menos gradiente de un potencial escalar más el rotacional de un potencial vectorial. ¿Qué necesitamos? Divergencias y rotacionales del campo. ¿Para qué? Para poder determinar los potenciales escalares y vectoriales de la forma que se muestra en rojo, ¿cierto? En función de lo que nosotros conocemos como las fuentes, que son lambda y kappa. Listo. Las fuentes escalares de campo y fuentes vectoriales de campo. Acá tienen las mismas gráficas de las fuentes escalares, son fuentes de divergencia. Podemos ver la carga positiva y la carga negativa. El imán que tenemos acá ya son las líneas de campo magnético de un imán. El imán es una fuente de campo vectorial o fuente de circulación, ¿cierto? Y el dipolo eléctrico que tenemos acá, pareciera que fuera una fuente de circulación, pero igual el rotacional sigue siendo cero. Entonces no es fuente de circulación realmente, pero pareciera. Entonces eso es una de las cosas que vamos a ver en el módulo de potenciales. ¿Por qué las líneas de campo de un dipolo eléctrico se parecen tanto a las líneas de campo de un imán? Entonces, ¿qué tenemos en claro en este momento? Tenemos en claro las dos divergencias. Divergencia de ρ sobre epsilon sub 0 y divergencia de B, 0. Para poder completar, digamos que nuestra imagen del teorema de Helmholtz para el campo eléctrico y la inducción magnética, entonces necesitamos saber aquí, a mano izquierda, la parte inferior izquierda, vemos el rotacional de campo eléctrico y magnético, no sabemos cuánto da, ¿cierto? Entonces, ustedes, me imagino, que los que conocen algo de cálculo vectorial, mirarán, digamos que estas dos imágenes de las líneas de campo eléctrico de la carga positiva y la carga negativa, y dirán, yo sé cuánto hace rotacional. Entonces, sí, ese rotacional da 0, ¿cierto? Porque es que las líneas de campo son divergentes o convergentes, no están circulando. Como no están circulando, ese rotacional del campo eléctrico da 0. Si eso es lo que usted pensaba, entonces 10 puntos. Porque ese rotacional da 0. Ahora, el rotacional del campo magnético, como hemos visto, el campo magnético o la inducción magnética más bien, entonces, como podemos ver aquí en las líneas de campo del imán, el imán es una fuente de campo vectorial o una fuente de circulación. Las líneas de campo están circulando y cuando algo circula, recordemos nuestro curso de cálculo vectorial o cálculo multivariable, bueno, como sea que se llame eso donde ustedes estudian, que cuando algo está circulando, su rotacional, el rotacional de ese campo vectorial es diferente de 0. Entonces, en este momento, lo único que nosotros sabemos del rotacional de la inducción magnética es que es diferente de 0. Ahora, lo que nosotros queremos es colocarle un número o una expresión a eso, a la mano derecha del rotacional de B. Queremos una expresión ahí. Entonces, a eso es a lo que vamos en este momento. Vamos a colocar una expresión ahí. En vez del diferente de 0, vamos a colocar un igual y a la mano derecha algo. ¿Listo? Ley circuital de Ampère en forma diferencial. La ley circuital de Ampère, observen la primera ecuación que tengo acá. Céntrense en la primera ecuación. Entonces, vamos a devolvernos a la diapositiva donde estábamos hablando de Hans Christian Ørsted. ¿Cierto? Déjalo por acá. Es esta misma ecuación que se conoce como la ley de Ørsted. Resulta que aparentemente Ørsted y Ampère llegaron a esa misma conclusión casi de forma paralela. Se llama de las dos formas. Nosotros en ingeniería eléctrica y electrónica la hemos conocido más como la ley circuital de Ampère, ¿cierto? También en física la hemos conocido más como la ley de Ampère, pero resulta que hace muchos años esto se conocía más como la ley de Ørsted. Son equivalentes, son la misma ley. Lo que pasa es que Ampère le puso algo a esto que no tenía la ley de Ørsted, y ya les voy a mostrar qué es. Es una trivialidad, pero es importante.
esta integral de línea sobre gamma de B.dl, Ampere dijo que era mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces, ¿cuál será la diferencia? La diferencia es que Ampere dijo que era mu sub 0 por una corriente encerrada. Eso parece una trivialidad, si es que no es peor que una trivialidad, pues, ¿cierto? Pero resulta que eso no es tan trivial, porque con el concepto de la corriente encerrada de Ampere viene de esta parte del ensayo de Ampere. Miren el punto 2 acá. Planteó el concepto de corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa. Acá, reprodujo el experimento de Hans Ørsted electrodinámicamente, reemplazando la aguja magnética por una espira móvil que transportaba la corriente estacionaria. Naturalmente, lo que Ampere en ese momento estaba investigando era qué pasaba con el campo eléctrico, perdón, con la inducción magnética adentro de la espira, en la superficie de la espira y por fuera de la espira. Entonces, para eso, necesitamos saber realmente cuánta corriente es la que está produciendo el campo, la inducción magnética, ¿cierto? Y para eso él pensó en ese concepto de corriente encerrada, porque si usted tiene un conductor, digamos, de un diámetro A, entonces se considera parte del diámetro, es decir, el diámetro para menor que A. Entonces, naturalmente, la corriente cerrada en el conductor radio B va a ser menor que la corriente encerrada en el conductor de radio A. Entonces, si hay una diferencia en los campos magnéticos, puede que no sea producir intensidad. Y él estudió este concepto. Y por eso es que le da esa corriente encerrada. Esto que se nos parece en el contexto del campo eléctrico. ¿Qué cuestión ahí en el chat? Integral de línea B.dl igual a mu sub 0 por corriente cerrada. Eso se parece aquí en el concepto de campo eléctrico. Parece que la ley de Gauss. Muy bien, la ley de Gauss. Exacto. La ley de Gauss es una integral doble sobre una superficie de E.dA. Acá es una integral de línea, ¿cierto? Porque estamos encerrando, estamos realmente encerrando una carga y estamos con una integral de línea donde el diferencial de línea es que esa trayectoria es el diferencial de línea que está determinado por medición de la corriente, ¿cierto? Entonces, bueno, esencialmente, esto es lo que se normaliza inmediatamente. Ahora, esta corriente cerrada que yo tengo acá por la trayectoria gamma se escribe en una densidad de corriente J, ¿cierto? Entonces, y cerrada es simplemente la integral doble sobre S de una densidad de corriente que es corriente por unidad de área por el diferencial de área. Entonces, ahora vamos a ir a la parte izquierda de la diapositiva. Entonces, nos vamos a reparar en lo siguiente. Teorema de Stokes. El teorema de Stokes me relaciona una integral de circulación, que es la que tengo acá, f.dl, con una integral de flujo, pero de un rotacional. Entonces, ¿qué es lo que es el teorema de Stokes? El teorema de Stokes esencialmente me dice lo siguiente. Si yo tengo un campo vectorial que está circulando a través de una trayectoria con diferencial de línea dl, esa trayectoria esencialmente tiene una superficie, o sea, usted con una trayectoria cerrada, y esa trayectoria cerrada describe una superficie. La integral de línea o la integral de circulación de ese campo vectorial a través de esa trayectoria me dice a mí esencialmente cómo fluye el rotacional de ese campo vectorial a través, el rotacional, no el campo vectorial, el rotacional a través de esa superficie delimitada por la trayectoria gamma. Eso es lo que es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es una forma de convertir la integral de circulación en una integral de flujo para el rotacional de ese campo vectorial. ¿Listo? Entonces, esto es un teorema muy importante y lo vamos a utilizar mucho durante el curso. Como nosotros podemos ver, la parte del lado izquierdo de la ley circuital de Ampere la podemos convertir, como es una integral de circulación, la podemos convertir en una integral de superficie o de flujo del rotacional del campo que está circulando. Aquí en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Y así entonces podemos escribir una nueva forma de la ley circuital de Ampere. Integral doble sobre S, S abierta, ojo ahí, S abierta, no cerrada, abierta. Listo. Del rotacional de B, punto de A, y va a ser igual, como ya reemplazamos la corriente encerrada por la integral doble de J punto de A, entonces escribimos integral doble del rotacional de B punto de A es igual a la integral doble de mu por J punto de A. De acá, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener?
Simplemente como son dos integrales de superficie al lado izquierdo y al lado derecho, pues los integrandos han de ser iguales. Y así obtenemos la ley de Ampere en forma diferencial. Rotacional de B igual a mu sub 0 por J. Volvemos al teorema de Helmholtz. Y ya tenemos una cosa interesante. Para el campo eléctrico y para la inducción magnética tenemos divergencias y rotacionales. ¿Eso qué significa? Con estas 4 ecuacioncitas que tenemos acá, ya podemos determinar por completo cualquiera de esos campos vectoriales usando el teorema de Helmholtz. Entonces, vamos a analizar una cosa. ¿Qué sabemos nosotros? Eso es lo que vamos a ver. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es el menos gradiente del potencial escalar, ¿cierto? Y que no es el rotacional de nada. O sea que para el campo eléctrico gamma vale 0 y psi es simplemente el potencial escalar. Ahora, para el campo magnético vamos a ver, es el rotacional de un potencial vectorial, pero no es el gradiente de nada. O sea que para el campo magnético, la inducción magnética sí vale 0. Entonces, por lo tanto, como ya tenemos todos los rotacionales y las divergencias, lo que el teorema de Helmholtz nos dice es que esencialmente podemos obtener las ecuaciones de movimiento para E y para B sacando divergencia y rotacional de esos campos vectoriales y que usando la función de Green podemos solucionar esas ecuaciones de movimiento y obtener las soluciones que vemos aquí en rojo. Entonces ya tenemos a nivel estático, chicos, en este momento estamos completos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué sigue. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de las ecuaciones de movimiento para esos potenciales, necesariamente hablamos de la formulación potencial. ¿Quiénes son los de la formulación potencial? Los de la formulación potencial son Denis Poisson, Carl Friedrich Gauss y George Green. Lo que pasa es que George Green, a la postre, es realmente quien obtiene estas soluciones que ustedes ven en rojo. Los otros formulan el problema potencial. George Green lo soluciona. Esa es la diferencia. Entonces, ahora ya estamos metiéndonos en ya el terreno de las funciones de Green. Entonces, George Green se introduce por primera vez el concepto de función potencial en este ensayo. Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism. George Green. George Green es un ejemplo vivo de que en la época, en el año de 1800, esto fue en el 1828, en esa época cualquier persona podría hacer cualquier cosa por difícil que la tuviera. O sea, un campesino podría llegar a ser obrero, un obrero podría llegar a ser burgués, un campesino podía llegar a ser científico y estudiar en Cambridge sin ningún problema. George Green era un panadero y un operador de molino que se interesó por las matemáticas y tuvo acceso, digamos que a todas las bibliotecas de Nottingham, que era donde vivía George Green, y prácticamente que de manera autodidacta logró estudiar los ensayos de Lagrange, Poisson, Laplace y de Gauss, que eran muy desconocidos en esa época, y logró llegar a solucionar los problemas potenciales para llegar a estas soluciones que vemos en rojo. Realmente la historia de George Green es realmente fantástica en ese sentido. Ahora, en términos de su contribución, ¿qué fue lo que realmente, cómo podemos destacar qué fue lo que hizo? Entonces, esencialmente, él escribe dos identidades, ¿cierto? Para potenciales. En estas primeras dos ecuaciones, la variable phi y la variable psi son potenciales, ¿cierto? ¿Qué son potenciales? Potenciales son funciones que determinan un campo. Esos son potenciales. Por eso aquí en el teorema de Helmholtz, el campo vectorial F está escrito en términos de gradientes y rotacionales de potenciales. Esos potenciales determinan el campo vectorial. Y un potencial también puede ser otro campo vectorial, ¿cierto? Entonces, sin ningún problema, si es un potencial vectorial. La diferencia con eso es que, yo creo que esto es importante mencionarlo acá.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de un campo vectorial y de un potencial que es un campo vectorial? La diferencia es que el potencial no es único. Es decir, pueden haber varios potenciales vectoriales que den el mismo campo vectorial. Pero el campo vectorial en una teoría física sí es único. Entonces, E y B son únicos. Psi y gamma no. Entonces eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí volviendo a las dos identidades, las primeras identidades de George Green y la segunda. Entonces tenemos que phi por el laplaciano de psi más el producto punto de los gradientes de phi y psi, esto integrado sobre un volumen, es igual a la integral sobre una superficie de psi por el gradiente de, perdón, de phi por el gradiente de psi punto diferencial de área. Esa es la primera identidad de Green, ¿cierto? Entonces, segunda identidad de Green. Simplemente phi por el laplaciano de psi menos psi por el laplaciano de phi. Esto se obtiene muy sencillo a partir de la primera identidad, ¿cierto? Usted simplemente escribe la primera identidad dos veces. Cambia psi por phi y la resta. Y resta esas dos ecuaciones. Obtiene la segunda identidad de Green, ¿cierto? Y entonces ya usted digamos que llega a esta segunda identidad de Green. Green conocía el trabajo de Siméon Denis de Poisson y sabía que el laplaciano de un potencial que Poisson llamó simplemente potencial escalar tenía que ser igual a menos rho sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, esa es la ecuación de Poisson. ¿Quién es rho acá? La densidad de carga, no, es cualquier densidad de cualquier cosa. Y epsilon sub 0 es cualquier constante, ¿cierto? Entonces, a la postre, pues naturalmente nosotros sabemos que esto en el caso eléctrico coincide con la mano derecha de la ley de Gauss, ¿cierto? O de la divergencia del campo eléctrico. Como decimos acá, divergencia de rho de R sobre epsilon sub 0. ¿Cómo llegamos a la ecuación de Poisson? Tenemos que expresar a E como menos gradiente de phi. Si nosotros reemplazamos acá E como menos gradiente de phi, llegamos a la ecuación de Poisson. Entonces, ahora, ¿qué le preocupaba a Green? Yo les estoy resumiendo grandemente el ensayo de Green, porque el ensayo de Green es un descontrol, ¿cierto? Entonces, para uno llegar, digamos que a esta parte, tiene que pasar por un mundo de álgebra lineal y un poco de cosas, operadores y todas esas cosas. Eso está en una de las referencias, la referencia del profesor Greenberg, que yo les pasé ahí en la bibliografía. Él lo explica no, más o menos amena. Es que estos ensayos de esta época estaban escritos con mucho, tenían la particularidad de la escritura de la época, ¿cierto? Que era más complicada de leer. Pero en esencia lo que a George Green le preocupaba inicialmente era solucionar de alguna forma esto, o sea, escribir una solución cerrada para esto. Y resulta que Green entonces piensa lo siguiente, ¿qué tal si yo no me pongo a pensar, o sea, yo me pongo a pensar que esta rho de R es una función que está distribuida en todo el espacio? Solucionemos un problema más sencillo. Hagamos las cosas más simples. Entonces él dijo, en vez de considerar una función que está en todo el espacio, consideremos una función que simplemente está localizada en un punto del espacio. Y solucionemos la ecuación de Poisson para esa fuente localizada en ese punto del espacio. Y cuando tengamos esta solución, escribimos la solución general en términos de esa solución para ese solo puntico en el espacio. Y por eso es que George Green entonces introduce la función g de r, r' igual a menos delta 3 de r menos r', esencialmente solamente cuando r y r' están muy cercanos el uno al otro, eso es diferente de cero. Si no, eso se convierte en la ecuación de Laplace. Y él obtuvo que g, si él solucionaba esto usando las técnicas de análisis que se conocían en la época, obtenía que g de r, r' tenía que ser 1 sobre 4pi que multiplica a la magnitud de r menos r'. Esta es la función de Green para la ecuación de Poisson. ¿Por qué? Hay veces que esto tiene un signo menos acá. ¿Por qué no lo tiene en este caso? No lo tiene en este caso esencialmente porque nosotros, o digamos que yo estoy siguiendo la nomenclatura de Green,
Green cogió esto como menos delta 3 de R menos R'. Pero típicamente lo que hacen es que simplemente igualan eso a delta 3 de R menos R' sin el signo menos. Y por eso es que a veces se escribe esto con el signo menos acá. Entonces, ahora sí, si volvemos al teorema de Helmholtz, por favor tengan en mente esta función de Green. Ténganla ahí presente. Si volvemos al teorema de Helmholtz, nosotros podemos ver que esa función de Green está presente acá. Vea, aquí está el 4pi y está el R menos R'. Está el 4pi y está el R menos R'. Eso significa que esa función de Green de alguna forma soluciona los problemas para potenciales escalares y para potenciales vectoriales, ¿cierto? La misma función de Green. Entonces, a tener eso en cuenta. Entonces, ahora, la ecuación de Poisson, ¿cómo escribió Green la solución a la ecuación de Poisson? Entonces dijo, a ver, esa ecuación de Poisson se soluciona así. Phi de R es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral sobre V', un volumen cualquiera de, bueno, el volumen que contiene la carga, en este caso, de rho de R' sobre R menos R' por dV'. Olvídense de lo que está a la derecha de eso, ya vamos a hablar de eso. Entonces, como ustedes pueden ver, esencialmente, eso es lo que tenemos aquí en esta primera ecuación en rojo. Simplemente que lambda es rho sobre epsilon sub 0, que es esencialmente lo que nos dice la ley de Gauss en forma diferencial. O sea que rho sobre epsilon sub 0 es la fuente en el contexto de la ecuación de Poisson escalar o para el potencial escalar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los términos que están a la derecha? Entonces, más 1 sobre 4pi epsilon sub 0 también tienen la función de Green. ¿Cierto? Estos términos de acá no solamente tienen la función de Green, sino también, como en el caso de scattering, tienen la misma solución que estamos buscando, o sea, dependen de phi. Entonces, de alguna forma, esto se puede hacer cero. O sea, no podemos hacer cero pues a la fuerza, vamos multiplicado por cero y ya, no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer el siguiente análisis. En teoría de física matemática, estos términos que están a la derecha se llaman los términos de superficie. Y los términos de superficie, la teoría de electrodinámica y en general la teoría de campos, en gran medida haciendo los términos de superficie cero, no solo en electrodinámica, sino también en mecánica de fluidos, en teoría gravitacional. Entonces hacemos los términos de superficie cero. ¿Por qué hacemos los términos de superficie cero? O más bien, ¿cómo? Esencialmente, lo único que necesita este volumen, V', entonces es que contenga a rho de R'. Eso es lo único que se necesita. De resto, no hay ninguna restricción para ese volumen. Solamente debe de contener a rho de R'. Entonces nosotros podemos hacer ese volumen indiscriminadamente grande, ¿cierto? Indiscriminadamente grande. Y podemos hacer que tienda inclusive a infinito, que sea un volumen infinito. Como S' es la superficie que contiene ese volumen, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. El gradiente de 1 sobre R menos R' varía como ¿qué? Como 1 sobre R menos R' al cuadrado, ¿cierto? Y phi de R', ¿cómo varía? Varía, como podemos ver aquí en esta integral, varía como 1 sobre R menos R'. Por lo tanto, el producto de phi de R' con el gradiente de 1 sobre R menos R' varía con un orden de 1 sobre R al cubo. Y el diferencial de área varía de con un orden de R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en general, esa integral de superficie varía según un orden de 1 sobre R. Y si nosotros hacemos el volumen infinitamente grande, ese 1 sobre R se vuelve 0. Por eso es que los términos de superficie se hacen 0. Por ese análisis que yo le acabo de mostrar. Cuando no hay ninguna restricción sobre el volumen, los términos de superficie se hacen 0. Entonces, como vemos, la solución de la ecuación de Poisson simplemente queda la primera parte que tenemos acá.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar ya de Faraday y de Maxwell. Osman, preguntas. Por el momento no hay ninguna pregunta. ¿O algún estudiante tiene alguna pregunta? No, al parecer no, profe. Al parecer todo va bien entendido. Ah, no, profe. ¿Qué pasa con los términos de superficie para resolver los problemas de frontera? Mm, no importa porque el volumen es arbitrario. Se puede colocar cualquier volumen desde que sea grande. Puede colocar un cubo, puede colocar una esfera, puede colocar lo que sea para ese problema. No para el campo eléctrico, para ese problema del potencial, que es distinto. Profe, yo tengo una pregunta. Aquí nosotros estamos haciendo el análisis cuando no existen fuentes, ¿cierto? Eh, el análisis es muy similar para cuando No, existe Osman, alguna espera un fuente. momentico. Claro que existe una fuente porque Rho es una fuente. Este Ah, sí, 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 sí. tiene que haber una fuente porque haya potencial. Mm, Ahora que lleguemos a ondas electromagnéticas, Osman, usted se va a dar cuenta que las ondas electromagnéticas quedan en términos de campo eléctrico e inducción magnética únicamente y no en términos de potenciales porque no hay fuentes. En ese caso, Ah, si hubiera fuentes, la onda electromagnética quedaría en términos de campos y de potenciales y por eso es que cuando eso pasa, eso se vuelve un descontrol, ¿cierto? Y hay que hacer otra cosa que yo les voy a enseñar qué hacer. Pero cuando no hay fuentes, no hay potenciales, porque entonces phi de R acá sería cero, ¿cierto? Y en ese caso, la onda electromagnética es una onda plana que se propaga a velocidad constante con vector de onda K, ¿cierto? Entonces, pero eso ya lo vamos a ver. ¿Listo? listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasó después de Green? Pues después de Green pasó un poco de cosas, ¿cierto? Entonces, pero entre las más importantes está Lord Kelvin, que no lo voy a discutir en este curso, pero es muy importante, Lord Kelvin. Eh, Esencialmente no lo voy a discutir porque Lord Kelvin, digamos que reengrana la contribución de Faraday y Maxwell lo que hace es que reengrana la contribución de Kelvin. Entonces Kelvin es como un puente entre Maxwell y Faraday, pues, ¿cierto? Entonces no, no lo considero como fundamental, eh, teniendo en cuenta pues el tiempo limitado que tenemos. ¿Quién era este man? Entonces, aquí es donde vamos a volver a hablar de lo de la simetría. Esencialmente lo que tenemos que saber de Michael Faraday, Marco Faraday era químico y físico, era más químico que físico, ¿cierto? Entonces, para este tema en particular, eso fue un inconveniente para Faraday. Posiblemente si Faraday hubiera sido más físico que químico, Maxwell hubiera tenido menos importancia histórica que Faraday, ¿cierto? O sea, Faraday realmente es el chacho del electromagnetismo, ¿cierto? A partir de este momento, muchachos, ya habíamos hablado que la electrodinámica es el estudio de cargas en movimiento, pero a partir de este momento ya comenzamos a hablar de electromagnetismo. ¿Por qué? Porque a partir de este momento comenzamos a hablar de campos eléctricos y magnéticos acoplados en los gradientes, no en los gradientes, en las divergencias, en los rotacionales. Entonces, si nosotros podemos observar la última diapositiva del teorema de Helmholtz, podemos ver que el campo magnético, de la inducción magnética y el campo eléctrico, ahí en esas cuatro ecuaciones que tenemos para rotacional y divergencia, están completamente desacoplados. Es decir, usted perfectamente puede hallar, por ejemplo, la ecuación de Poisson solo con la divergencia de E y el rotacional de E, y perfectamente puede hallar también eh, eh, algo, si quiere una ecuación de Poisson también, ¿cierto? Entonces, con el rotacional de B y la divergencia de B. Entonces, que de hecho así es como se hace. Bueno, entonces,
Michael Faraday resulta que da un brinco en ese sentido. Hay un gran salto, y es que el campo magnético y el eléctrico ya comienzan a estar acoplados. ¿Qué lo llevó a eso? Y yo quiero discutir eso para que ustedes, digamos que tengan esa lógica de pensamiento desde el punto de vista fundamental. Cuando tenemos un problema fundamental, pensamos así. Michael Faraday tenía una hipótesis. Entonces acá le escribo, hipótesis de Faraday. Debe existir una simetría tal que si la corriente eléctrica va acompañado de un campo magnético, eso ya lo vimos en la ley circuital de Ampère, el campo magnético debe de ir acompañado por una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que Faraday quería demostrar? Que el campo magnético también producía una corriente eléctrica. ¿De dónde se le ocurrió eso a Faraday? Sabiendo que la física está dominada por la simetría. Entonces, eso es importante. Es lo que yo les decía a ustedes del monopolo magnético. ¿Cómo sabemos que existe? Porque lo permite la simetría. Esa es la primera pregunta que nosotros nos debemos de hacer como físicos cuando estemos detrás de un nuevo fenómeno. Nos hacemos la pregunta, ¿será que ese fenómeno existe por simetría o no existe? ¿Cierto? Por ejemplo, en Japón yo tuve la oportunidad de visitar al profesor Kenichi Uchida, que él, digamos que ha reportado que, yo no sé si ustedes conocen de sus cursos de pronto, yo estoy seguro que los que han visto pues medidas eléctricas, los electricistas lo conocen, pero no sé pues los físicos si han escuchado de un fenómeno que llama el efecto Peltier y el efecto Seebeck, ¿cierto? Entonces, esencialmente, primero fue Seebeck, bueno, realmente no me acuerdo, primero fue uno y después el otro. ¿Cómo se supo? Supongamos que primero fue Seebeck. ¿Cómo se supo que podía haber un Peltier? Por simetría. Porque si el cambio en temperatura podía inducir un voltaje, eso significa que el voltaje también podía inducir un cambio en temperatura. Porque la física está gobernada por simetría. Este profesor Kenichi Uchida, además de eso, entonces él reporta en una serie de papers bastante citados que existe también el efecto Seebeck para spines. Entonces, y eso tiene, digamos que, eso ha tenido mucha resistencia en Estados Unidos. Con la Asociación de Física de Estados Unidos se ha resistido mucho a la idea de que exista un efecto Seebeck para spins en mecánica cuántica. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, no se ha echado por la borda el hecho de que pueda existir el efecto Seebeck para spins por simetría, porque la simetría lo permite, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa que uno debe tener siempre ahí presente cuando está estudiando este tipo de fenómenos. ¿Lo permite la simetría o no? Entonces, como por simetría, Faraday sabía que podía existir ese fenómeno, entonces él hace el siguiente experimento. Vean estos dos circuiticos que yo tengo acá. Por un circuito circula una corriente I1 que tengo yo aquí en azul. Y por el segundo circuito va a circular una corriente I2. Y tengo aquí un medidor de corriente con su resistencia y todo eso. ¿Qué es lo que observó Faraday? Pues el primer experimento de Faraday, y el que nos interesa, es un experimento muy trivial. Él simplemente cogía, abría y cerraba un switch. Abre y cierra, ¿cierto? Entonces, cuando él abría el switch y generaba la corriente I1, este impulso de corriente, él observaba que había una corriente I2 en ese momento, pero que después que la corriente I1 alcanzaba su estado estacionario, esa corriente I2 llegaba a ser otra vez. Agradezca que lo interrumpa. Y después él cerraba el interruptor y veía igualmente cómo se volvía a generar una corriente I2 y ya cuando la corriente I1 llegaba a su estado estacionario, entonces digamos que la corriente I2 ya hacía cero. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Faraday? Que yo creo que es obvia para todos nosotros. La derivada de esa corriente I1 en todos los lados es cero, menos cuando el interruptor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la conclusión que llegó Faraday con esto? Que debía de haber una derivada por ahí en algún lado de algo que estuviera generando la corriente. Entonces, conclusión de Michael Faraday, las variaciones del campo magnético, aquí me faltó un poquito,
son las que generan un campo eléctrico. ¿Listo? Fuera estas dos. Chicos, ¿pueden colaborar con los micrófonos, por favor? Y disculpen la molestia. Bueno, muchas gracias. Osman, todos los micrófonos apagados. Señor, por favor, joven Edison Medicis, apaga el micrófono, ya por favor, ya se le ha escrito por el chat, apaga el micrófono, el resto de la audiencia mantener el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, chicos. Muy amables y disculpen la molestia. Entonces, ¿qué fue lo que escribió Faraday? Básicamente, él dijo, bueno, entonces hay una fuerza electromotriz que la podemos expresar como una integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de línea en esta trayectoria circuital que nosotros tenemos acá. Ahora, en la ausencia de campos magnéticos, ustedes han de recordar que esa integral de línea es cero, porque el campo eléctrico, en ausencia de un campo magnético, corresponde con una fuerza conservativa. Y la fuerza conservativa, la integral de una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada gamma es cero. Teorema del trabajo. ¿Sí o no? Entonces, pero en este caso no. Entonces, en este caso, lo que Faraday descubrió es que era la variación del flujo magnético con respecto al tiempo lo que inducía esa fuerza electromotriz y que hacía que esta integral de línea ya no fuera cero. Esto, naturalmente, el flujo magnético, nosotros ya vimos que se puede expresar como la integral de B punto de A. Entonces, esto es la menos derivada de esta integral de superficie, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Entonces, ahorita dijimos, el flujo magnético en la ley de Gauss daba cero. ¿Y ahí por qué no da cero? Porque acá estamos hablando de una superficie cerrada. Por eso les dije que tenemos que hacer esa distinción. Esto es, la ley de Gauss es para una superficie cerrada. En el caso de la ley de Faraday, no. Entonces, en el caso de la ley de inducción de Faraday, esto no es una superficie cerrada, porque vea esta trayectoria circuital de acá, esta trayectoria circuital cuadradita, naturalmente describe una superficie. Pero esa superficie cerrada, no, es simplemente un plano, y un plano es una superficie abierta, ¿cierto? Entonces, por eso es que podemos obtener esta relación. Palabras más, palabras menos, esa es la ley de inducción de Faraday-Lenz. Ya les voy a explicar qué fue lo que hizo Lenz. Entonces, ley de inducción de Faraday-Lenz. La tenemos acá escrita como la teníamos en la última diapositiva. Utilizamos el teorema de Stokes para transformar esta integral de circulación del campo eléctrico en la integral de flujo del rotacional del campo eléctrico. Y ya tenemos dos integrales de superficie al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, así la ley de Faraday-Lenz queda de esta forma. Rotacional de E más la derivada de B con respecto al tiempo. Punto de A igual a 0, de donde obtenemos la ley de Faraday-Lenz en forma diferencial. Rotacional de E igual a menos la derivada del campo magnético, de la inducción magnética con respecto al tiempo. Aquí ya estamos viendo que se puede introducir otra cosa por simetría, ¿cierto? Y que eso lo vamos a ver en el trabajo de Maxwell. Entonces, ¿qué se puede introducir por simetría? Si el campo eléctrico puede rotar o tiene como fuente de rotación la variación temporal del campo magnético, entonces si vamos a la ley circuital de Ampère, a su forma diferencial parte inferior derecha, entonces la ley circuital de Ampère también admite que haya una fuente de rotación para la inducción magnética que dependa de la variación del campo eléctrico, eso por simetría. Entonces, como Faraday comenzó con la parte de la simetría, de que este campo magnético podía también generar una corriente, entonces ahora ya tenemos, digamos que otra nueva cuestión de simetría. Porque el término de E de T no aparece en el rotacional de B, si debe ser admitido por simetría. Una pregunta que nadie, digamos, Faraday intentó, pero
sus competencias matemáticas no le dieron para eso. Podemos ver la ley de Faraday-Lenz aquí a mano izquierda, en este dibujito. Hay un flujo magnético, un campo magnético que está atravesando esta trayectoria circular, ¿cierto? Y si ese flujo magnético cambia con el tiempo, eso va a producir una circulación del campo eléctrico a través de esa trayectoria. Entonces, en esencia, eso es la ley de Faraday-Lenz. Ahora, vamos a ver por qué esa ley tiene el nombre de Lenz. Y esencialmente eso tiene que ver con ese signo menos que tenemos ahí. Matemáticamente, la inducción de Faraday-Lenz se enunció en una diapositiva anterior de la siguiente forma. La Fe es igual a esta integral de circulación del campo eléctrico y es igual a menos de phi magnético de t igual a menos d de t de la integral de flujo. Bueno, entonces, ¿qué hace ese menos ahí? Entonces, esencialmente es esto. La variación del campo magnético con respecto al tiempo, digamos que tiene la dirección que está apuntando aquí este vectorcito en negro. Pero resulta que, ¿qué es lo que sucede? Esa variación de ese campo magnético genera una corriente en esa trayectoria que tenemos aquí, marcada como I. Esa corriente sobre esa trayectoria, si ustedes utilizan la regla de la mano derecha, ustedes se van a dar cuenta que esa corriente, por la ley circuital de Ampère, o si ustedes quieren por la ley de Biot-Savart, va a generar un campo magnético inducido en la dirección que apunta el vectorcito en rojo. Entonces, ¿por qué va ese signo menos ahí? Eso lo descubrió Lenz. Y Lenz descubrió que la variación del flujo magnético va a generar otro campo magnético, pero en dirección opuesta al campo magnético que originó el efecto de inducción. Entonces, ese es el argumento de Lenz. Y por eso es que va ese signo ahí. Y eso siempre se cumple, ¿cierto? Ustedes los formadores saben que son los formadores. Sí, dígame. Qué pena la interrupción, profe. Entonces aquí no se cumple la ley de la mano derecha, ¿cierto? Sí, claro, Osman, porque si usted coge, ojo esto, Osman, si usted coge, mire la forma en la que está circulando la corriente, esa espira que yo tengo ahí. Si usted con los dedos de su mano derecha, digamos que abarca esa trayectoria circular, su dedo pulgar va en dirección del vector rojo. Eso es lo importante, porque es que el campo que se está induciendo es el que va en rojo, no el que va en negro. El que va en negro es el causante de la inducción, el que va en rojo es el inducido. Y ese inducido sí cumple con la regla de la mano derecha. ¿Tienen que entender? Sí, señor. Aprovechemos para más preguntas, Osman. ¿Hay por ahí alguna pregunta? Aquí Iván dice que parece al contrario. No, no parece al contrario, vea. Vea, Joan. Observe una cosa. Esta corriente I está circulando en esta dirección en la que yo estoy moviendo la manito. Si usted coge y arrolla esa espira en esa dirección, el dedo pulgar le va a apuntar en la dirección del vector rojo. Ahora, pero esa corriente que se generó ahí se generó por este dB de t, ¿cierto? Y se generó en esa dirección precisamente por la dirección de dB de t. Entonces, por conservación de la energía, realmente, lo que estamos nosotros viendo acá es que la variación de ese campo magnético ha de generar un inducido que se oponga a esa acción. Entonces, este campo magnético BI inducido se va a oponer al campo magnético inicial que generó esa corriente. Hágalo, Iván, enrolle sus dedos en esa dirección y se va a dar cuenta que el inducido va en la dirección roja, por la regla de la mano derecha. ¿Por algún otro comentario, pregunta, sugerencia, inquietud, petición, queja o reclamo? Por el momento no han escrito más, profe.
Entonces vamos a leer el enunciado de la ley de Lenz. Dice, la variación en el tiempo del flujo magnético encerrado por un circuito produce sobre él una fuerza electromotriz que tiende a hacer circular una corriente que a su vez genera un flujo magnético que se opone a los cambios del flujo original. Eso es lo que enunció Lenz. Ahora, una pregunta interesante en este punto podría ser lo siguiente. La variación del flujo, ¿cómo se da la variación del flujo? ¿Será obligatorio que tengamos un campo magnético que varíe con el tiempo para que haya variación de flujo? Entonces la respuesta es no. La variación de flujo se puede dar por dos cosas. Por la variación temporal del vector de inducción magnética o al cambio de área que encierra el flujo magnético, como por ejemplo en los motores. Yo tengo una espira que está entre dos imanes, y es una espira cuadrada, y esa espira comienza a rotar, entonces la cantidad de flujo que va circulando por esa espira, a medida que la espira comienza a rotar con una frecuencia omega, va cambiando a una velocidad dictada por omega, ¿cierto? Entonces, omega realmente es la tasa con la que ese flujo está cambiando mientras atraviesa esa espira. Ahí, ¿qué es lo que está cambiando realmente? Lo que está cambiando es el área por la que está atravesando el flujo. Entonces, si usted de alguna forma se las ingenia para cambiar el área por donde hay un flujo magnético atravesando, entonces también puede tener inducción. En este caso, ¿qué es lo que acabamos de hacer acá? Acá lo que acabamos de hacer realmente es resumir el electromagnetismo. En la universidad donde yo trabajo, el curso de física 2 se llama electromagnetismo. Yo todavía no he podido entender por qué. La ley de Faraday no está ni siquiera en el plan de estudios. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿qué tiene que ver cualquier otra cosa en el mundo con el electromagnetismo aparte de la ley de Faraday? Realmente la ley de Faraday es electromagnetismo. Eso es lo que es electromagnetismo. Es la ley de Faraday. Porque es el primer enunciado que nosotros hemos visto en nuestro recorrido por electrodinámica, donde se acoplan campos eléctricos y magnéticos. Entonces, ahora vamos a ver qué siguió después de eso. Ya con este primer resultado que nosotros tenemos, chicos, ya tenemos la posibilidad de tener ondas. Aquí de alguna forma ya van a haber ondas electromagnéticas, ya eso lo vamos a ver en un momento. Papers de Faraday. Los papers de Faraday especialmente son los más importantes, además del de la inducción, son los papers que tienen que ver con las líneas de campo. O sea, Faraday en ese momento planteó que para poder que hubiera una acción a distancia, ¿cierto? Porque los campos actúan a distancia, ¿sí o no? Entonces, tenía que haber, digamos que algo que transportara esos campos. Entonces, Faraday planteó la idea de línea de campo y que en el espacio tienen que haber las líneas de campo. De eso vamos a hablar mucho en la sesión sobre potenciales. Entonces, las líneas de campo específicamente, como Faraday lo planteó, son las responsables de conectar la fuente de campo o el punto de origen con el punto de campo, que es el punto donde se está sintiendo el campo. Eso es un trabajo de Faraday que no vamos a discutir en este momento, pero se los quiero mencionar porque eso es básico para el trabajo de Maxwell. Yo les voy a colocar a su disposición los papers de Maxwell en un correo. Más tarde se los voy a enviar para que ustedes tengan los papers más importantes de Maxwell. No les voy a enviar no les voy a enviar ¿cómo se llama? El manuscrito donde Maxwell coloca toda la electrodinámica pues en dos volúmenes. Eso es muy largo y es muy maluco de leer y realmente no tiene ninguna importancia científica, ¿cierto? Tiene más una importancia divulgativa. Entonces, pero les voy a mandar los comentarios de Maxwell sobre las teorías de líneas de campo de Faraday y les voy a mandar el paper de Maxwell sobre la teoría del campo electromagnético y el origen de la teoría electromagnética de la luz. Entonces,
Bueno, ahora vamos a hablar de este joven, de Maxwell. Pues yo nunca puse pantalla completa. Profe, perdón, antes de que continúe, aquí hay una pregunta del joven Guillermo. Dice, profe, ¿y la corriente de desplazamiento de la ley de Faraday dónde se puede ver expresada? Vamos a hablar acá. 1, 2, pero la ley de Faraday no tiene conexión con la corriente de desplazamiento. La ley de Faraday tiene conexión con la inducción de un campo, con la inducción de un campo magnético o de una fuerza electromotriz. La corriente de desplazamiento entra es en la ley de Ampère, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo en este momento. Esto tiene que quedar claro. La corriente de desplazamiento no tiene nada que ver con la ley de Faraday, absolutamente nada, ¿cierto? Porque la corriente que se induce, en la espira no es una corriente de desplazamiento. Es una corriente libre la que se induce en la espira, ¿cierto? Es que eso es lo que vamos a ver en este caso. Y ustedes eso lo pueden ver muy claramente. ¿Quién preguntó eso? Lo preguntó el joven Guillermo Salazar. Bueno, Guillermo, eso lo puede ver claramente en este ensayo de Maxwell, la teoría dinámica del campo electromagnético. Él explica ahí los orígenes de la corriente de desplazamiento. Naturalmente, ustedes pueden mirar las referencias que yo le pasé. La corriente de desplazamiento es una corriente inducida. Listo, entonces eso tiene que quedar muy claro porque a eso es a lo que nos vamos a referir en este momento. Entonces, James Clerk Maxwell plantea una teoría dinámica del campo electromagnético. Ahora, digamos que esencialmente en este siglo hay dos textos que se consideran como dos de los textos más importantes que se escribieron en la historia de la humanidad. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos que es A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, ¿cierto? O sea, esto tiene una importancia sin precedentes para la humanidad. Todo cambió después de esto, absolutamente todo. Tenemos comunicaciones, tenemos óptica, tenemos fibra óptica, redes de internet, o sea, lo que usted quiera. La humanidad cambió por este señor y por el ensayo que tenemos ahí. Hay muchas personas que simplemente dicen, pero ¿qué hizo este man? Simplemente juntar todo lo que habían hecho los otros y escribir. No, eso no es cierto. O sea, ¿de dónde viene, digamos, de dónde viene esa falacia sobre Maxwell? Esa falacia sobre Maxwell viene del hecho de que los escritos de Maxwell eran supremamente difíciles de leer en la época. Después, en algún momento, nos podemos conectar y hablar de eso, es un tema interesante. Pero tuvieron que venir otros dos científicos para releer lo que había escrito Maxwell y para reexpresarlo en términos que la comunidad, digamos, lo pudiera digerir y que a la comunidad le causara algún interés. Esos dos científicos, me imagino que ustedes los han escuchado bastante, son Oliver Heaviside y Heinrich Hertz, ¿cierto? Entonces ellos reescribieron las 24 ecuaciones de Maxwell y las condensaron en lo que nosotros conocemos hoy en día como las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Entonces, ese texto clave en el que Maxwell hace todo el análisis, simetrías, como decía Guillermo, corriente de desplazamiento, corriente libre, corriente de polarización, corriente de magnetización, todo ese análisis. Entonces, es en este texto, Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, muy importante. Yo se los voy a enviar para que lo tengan. Y esencialmente, ¿qué es lo que hace Maxwell que cambia, digamos, las cosas de manera radical? Lo que hace Maxwell es lo que yo les había dicho por simetría que debía de existir. Como por simetría vemos aquí en la ley de Faraday,
que hay una circulación del campo eléctrico que es inducida por la variación de un campo magnético. Entonces Maxwell esencialmente pensó, bueno, entonces si la variación de un campo magnético induce la circulación de un campo eléctrico, entonces también la variación de un campo eléctrico ha de poder inducir la circulación de un campo magnético, ¿cierto? Entonces la circulación del campo magnético no solamente se debe a una corriente, sino que también se puede deber a la variación de un campo magnético con el tiempo. Ese término que agregó Maxwell, por esto se llama la ley de Ampère-Maxwell, ¿cierto? Ese término que le agrega Maxwell a la ley de Ampère no es así como, digamos, mucha gente cree que eso no es sino agregarle un término y ya no, eso viene de un análisis supremamente detallado que ustedes pueden ver en el ensayo y digamos que no se debe trivializar el análisis de Maxwell ni la contribución de Maxwell. O sea, no es simplemente coger lo que hicieron los otros y reescribirlo como hacemos muchas veces hoy en día, ¿cierto? Simplemente muchos de los artículos que se publican son, digamos que la reingeniería de otras cosas que han hecho otros hombres mejores, ¿no? Maxwell realmente tiene su parte en esto, su contribución y es fundamental en el desarrollo de la tecnología de hoy en día. Ahora, como les iba diciendo, es un tema complicado nosotros pensar, digamos, en poder leer lo que escribió Maxwell, ¿cierto? No es fácil. Y eso lo hizo muy bien Heinrich Hertz y Oliver Heaviside, de expresar todo en términos de variables y connotación que fueran correspondientes a lo que se estaba leyendo y publicando en la época. Entonces ahora, ¿cómo? Esto tiene un análisis más o menos, digamos que profundo. Entonces nosotros, yo se los voy a resumir de una forma. Entonces vamos a hablar de leyes de conservación. Esencialmente vamos a hablar de la ecuación de continuidad, que es una forma para expresar es una forma en la que nosotros podemos expresar la ley de conservación de la carga, o la ley de conservación de cualquier cosa, porque hay ecuaciones de continuidad para todo, hasta para la distribución de probabilidad mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, la tasa de reducción de la carga en un volumen constante es igual al flujo de la corriente a través del volumen, ¿cierto? Entonces, esencialmente, ustedes digamos que fíjense en la figura que tengo yo aquí en la mano derecha. Acá hay un diferencial de área y un diferencial de línea de S. Y una corriente que está circulando a través de ese volumen. Es un volumen constante. En la medida que esa corriente J, o esa densidad de corriente J, circula a través de ese volumen, ¿qué sucede más allá del volumen? Entonces, que comienza a haber una reducción de carga por ese flujo de corriente. A la medida que se inyecte corriente en ese volumen, aumenta la carga dentro del volumen, o a medida que salga corriente de ese volumen, disminuye la carga. Entonces, por eso nosotros podemos decir que la disminución de la carga, es decir, menos dQ de T, es igual simplemente a la corriente total que está circulando por ese volumen, que no es otra cosa que la integral sobre la superficie de la densidad de corriente por el diferencial de área. Pero nosotros, de lo que habíamos hecho en la ley de Gauss, sabemos que esa carga se puede expresar como la integral triple sobre el volumen de la densidad de carga en ese volumen por el diferencial de volumen. Aquí podemos, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a aplicar el teorema de la divergencia y convertir esa integral de superficie en una integral de divergencia en un volumen. Es decir, ya tenemos la divergencia de J. Vamos a reemplazar tanto lo rojo como lo azul en esta primera ecuación y obtenemos la conservación de la carga. ¿Qué tenemos nosotros acá? Que tenemos la misma cosa en ambos lados, es decir, el mismo tipo de estructura. Tenemos una integral triple en un lado, una integral triple en el otro. Si pasamos todo para un lado, igualamos a 0 y entonces nosotros podemos advertir que el integrando ha de ser igual a 0. Así en forma diferencial podemos expresar la ecuación de continuidad como la densidad de carga más la divergencia de J igual a 0. ¿Eso qué implica? El cambio de la densidad de carga está asociado con la convergencia o la divergencia de cargas al volumen de análisis, ¿cierto? Entonces, esto porque es importante. Por lo siguiente, vamos a hacer un análisis de la ecuación de continuidad
en la ley de Ampère-Maxwell. Partimos de la ley de Ampère, aquí en la mano izquierda. Como nosotros tenemos la divergencia de J en la ecuación de continuidad, ustedes pueden ver acá. Espérate un momento, que esto se me está saltando. Hasta por allá lejos. ¿Cierto? Acá podemos ver la divergencia de J. Entonces, calculemos la divergencia de J. ¿Cómo calculamos la divergencia de J? En la ley de Ampère, solo en la ley de Ampère, sacamos la divergencia en ambos lados de esta ecuación. Entonces, la divergencia de J, entonces, viene dada por mu sub 0 por la divergencia de J, será la divergencia de este rotacional. Ahora, la divergencia de un rotacional de cualquier campo vectorial por teorema es igual a 0, ¿cierto? Entonces, así obtenemos que la divergencia de J es igual a 0. Es decir, la ley de Ampère, tal cual está escrita, a pesar de que es muy útil para calcular campos, viola el principio de la conservación de la carga, ¿cierto? Entonces, eso solamente se cumple cuando la densidad de carga es invariante con el tiempo. Y si la densidad de carga es invariante con el tiempo, aquí a mano derecha, en la parte inferior, en este flashback, podemos ver que el campo eléctrico ha de ser también invariante con el tiempo, ¿cierto? Entonces, eso se cumple naturalmente cuando hay invarianza con el tiempo. Pero en general, ese no es el caso. ¿Cuál es el caso en general? En general, el caso es que la ecuación de continuidad, como dice aquí a la mano izquierda, en la parte inferior, es que la derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo más la divergencia de J ha de ser igual a 0. Eso no lo cumple la ley de Ampère. Entonces ahora, vamos a analizar la corrección que introdujo Maxwell. Entonces, Maxwell introdujo ¿qué corrección? La siguiente. Simplemente dijo que la ley de Ampère se podía escribir como mu sub 0 por una densidad de corriente total, y esa densidad de corriente total era igual a la corriente libre más la corriente de desplazamiento, como dijo Guillermo. Y la corriente de desplazamiento la expresó simplemente como epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Eso cuándo es así? Cuando no hay polarización, es decir, cuando no hay medios materiales. Si hay polarización, el campo eléctrico que yo tengo acá lo tengo que reemplazar por D, que es el vector desplazamiento eléctrico. ¿Listo? Entonces, ahora, en este caso que nosotros tenemos acá, si nosotros hacemos lo mismo que hicimos a mano izquierda, sacamos la divergencia del rotacional de B, que ya sabemos que da 0, obtenemos que eso es igual a mu sub 0 por la divergencia de J más epsilon sub 0. Como la divergencia no tiene derivadas temporales, podemos extraer la derivada temporal de la divergencia y nos queda epsilon sub 0 por la derivada de la divergencia de E. Como esto es igual a 0, y sabemos que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub 0, o sea que epsilon sub 0 por la divergencia de E es simplemente ρ, podemos expresar esta condición de acá que está entre paréntesis como divergencia de J más la derivada de ρ con respecto al tiempo igual a 0. Esa corrección que hace Maxwell, entonces, permite perfectamente que esa ley, esa nueva ley, que es la ley de Ampère-Maxwell, satisfaga a cabalidad la conservación de la carga. Eso es algo que tiene que quedar claro, cristal, antes de que sigamos, ¿cierto? Entonces, preguntas sobre esto. Por favor, si alguien tiene preguntas. Profe, por el momento no hay preguntas. Bueno, entonces ahora vamos a mirar a ver qué fue lo que hizo Maxwell para darse cuenta que ya toda esta simetrización que se habían hecho, entonces esta ya es la ley de Ampère-Maxwell, esta se une a la ley de Faraday-Lenz, se une a la ley de Gauss en forma diferencial para el campo eléctrico, a la ley de Gauss en forma diferencial para el campo magnético, y esas son las 4 leyes de Maxwell que nosotros conocemos, y que como nosotros las conocemos en el vacío, ¿cierto? Entonces no en medios materiales, sino en el vacío. Entonces, eso es importante. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Esencialmente, Maxwell dice, bueno, yo voy a tomar el rotacional de la ley de Ampère-Maxwell y toma el rotacional de acá
Y si le saca el rotacional, en esencia le saca el rotacional a este término, como esto será que esto sea como un violeta, como el moradito que yo tengo acá. Entonces, esencialmente eso saca el rotacional a J más epsilon sub 0 por la derivada con respecto al tiempo del rotacional de E, ¿cierto? Eso está claro. Vamos a mirar primero qué es el rotacional del rotacional de B. Si utilizamos una de las identidades del cálculo vectorial, nosotros podemos ver que el rotacional del rotacional de un campo vectorial es el gradiente de la divergencia del campo vectorial menos el laplaciano vectorial de ese campo, ¿cierto? Ah, bueno, hay que hacer una salvedad. Lo que yo voy a hacer en este caso, lo voy a hacer para el caso sin fuentes, porque las ondas electromagnéticas con fuentes, como vamos a ver a la postre, digamos que son algo diferente. En un caso sin fuentes, no vamos a utilizar fuentes. Entonces J, como J es una fuente de campo, vamos a hacerla cero. Y Rho, como Rho es fuente de campo eléctrico, la vamos a hacer cero. A consecuencia, tanto la divergencia de E como la divergencia de B dan cero porque es sin fuentes, ¿cierto? Y a consecuencia, en ausencia de fuentes, la ley de Ampère-Maxwell simplemente es rotacional de B igual a mu sub 0 por epsilon sub 0, que multiplica a la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Eso es esencialmente lo que tenemos acá. Ya sabemos que por identidades, entonces el rotacional del rotacional de la inducción magnética es el gradiente de su divergencia menos el laplaciano vectorial del campo. Pero como la divergencia es cero, esencialmente ese rotacional del rotacional, entonces, ¿qué nos viene a dar? Simplemente nos viene a dar menos el laplaciano vectorial de la inducción magnética. Eso es todo. Ahora, fijémonos en la primera ecuación y en esta ecuación de acá, que donde dice a mano derecha, segundo renglón, recordemos también la ley de Faraday-Lenz. Rotacional de E igual a menos dB de T. Reemplazamos menos dB de T acá donde dice rotacional de E y por lo tanto nos queda que este laplaciano vectorial de la inducción magnética va a ser igual en esencia a mu sub 0 por epsilon sub 0 por la derivada con respecto a t de menos dB de t. En general escribimos que el laplaciano vectorial de la inducción magnética es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por la segunda derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Y si definimos una constante v igual a 1 sobre raíz de mu sub 0 epsilon sub 0, podemos escribir la ecuación de onda para el campo inducción de esta forma. Laplaciano vectorial de B menos 1 sobre V al cuadrado es igual a la segunda derivada de la inducción magnética en respecto al tiempo igual a 0. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Es lo que a nosotros nos enseñan en física 3 o en el tercer curso de física, oscilaciones y onda, como le llamen a eso. Eso es lo que nos enseñan que es una onda. Esa es la ecuación de onda homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque no tiene fuentes, es decir, no tiene una excitación al lado derecho del igual, ¿cierto? Entonces, esa es la ecuación de onda. Y bueno, para los que son físicos ya de maestría, ya van en semestre 10, 9, 8 o semestre 18, no sé. Entonces, esto es, digamos que algo muy trivial. Y ustedes saben que la solución de esto, que también para los que no han visto esto, no se preocupen que vamos a llegar a la solución de estas ecuaciones. La solución de eso son ondas planas. ¿Listo? Y tiene unas características especiales que nos permiten llegar, digamos que a un determinado punto. Ahora, ¿qué pasa si le sacamos el rotacional a la ley de Faraday-Lenz? Es decir, a lo que yo tengo aquí en la mano derecha, sacamos el rotacional, pero antes el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada con respecto al tiempo, el rotacional de B. Pero sabemos que el rotacional de B es mu sub 0 epsilon sub 0 por d de t, ¿cierto?
¿Qué es el rotacional del rotacional D? Con la misma identidad, simplemente decimos que es el gradiente de la divergencia D menos el laplaciano vectorial de I. Y ya sabemos que como la divergencia de I en ausencia de fuentes es cero, eso nos va a quedar de la misma forma esta expresión que habíamos obtenido para B, pero ahora para E. Y a la postre vamos a obtener la misma expresión de la velocidad, ¿cierto? Entonces, esto lo hizo Maxwell. Hasta acá no hay ningún descubrimiento, pues así que uno diga qué bruto, ¿cierto? Pero hay una cosa importante. A Maxwell se le ocurrió preguntarse, bueno, ¿y esa velocidad cuánto valdrá? Nosotros sabemos cuánto vale epsilon sub 0 en el vacío, sabemos cuánto vale mu sub 0 en el vacío, ¿cierto? Y Maxwell dijo, pues reemplacemos los números y hagamos ese cálculo. Entonces cogió la Hewlett-Packard, ¿sí o no? Y entonces hizo el cálculo. Entonces tenemos dos ecuaciones de onda electromagnéticas, en términos de E y en términos de B, idénticas, con la misma velocidad. Entonces, resulta que dice, bueno, entonces epsilon sub 0 es 8.854 por 10 a la menos 12 newtons metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Y mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper. Hagamos un análisis dimensional para verificar que eso da en unidades de velocidad. O por lo menos que epsilon sub 0 por mu sub 0 da en unidades de 1 sobre velocidad al cuadrado. Coulomb cuadrado sobre newtons por metro cuadrado por tesla metro sobre amper. Acá coloco colores para que ustedes vayan mirando qué va pasando con cada unidad. Listo, lo que está en el mismo color es que es equivalente a la unidad anterior. Entonces acá lo que está en azul, por ejemplo, tesla es voltios por segundo sobre metro cuadrado. Entonces reemplazamos voltios por segundo sobre metro cuadrado y el amper lo reemplazamos por coulomb sobre segundo. Reunimos todo, entonces ¿qué nos queda? Nos queda este coulomb en verde se va con este coulomb en blanco. Nos queda coulomb por voltio por metro por segundo al cuadrado sobre metro a la 4 sobre coulomb por voltio sobre metro. Metro con metro al cuadrado se va a quedar metro al cubo y metro sobre metro al cubo queda 1 sobre metro al cuadrado. Coulomb por voltio se va con coulomb por voltio y queda segundos cuadrados sobre metro cuadrado, que eso es la unidad inversa ahí, ¿cierto? Entonces, de la unidad recíproca de la velocidad al cuadrado. Reemplazando esos valores nos da que esa velocidad V nos da 2.998 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Esa es la velocidad de qué? Ahí en el chat pueden escribir. ¿Qué velocidad es? Esa es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Tenemos un spoiler ahí en la audiencia. Perdón. Pero, pues bueno, entonces la velocidad de la luz. Resulta que esto sí que es un descubrimiento. Porque Maxwell descubrió que esas ondas electromagnéticas en E y en B se propagaban a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso sí que es un descubrimiento. Eso sí. ¿Por qué? Con eso, esencialmente, lo que el mundo de la física pudo saber era que la luz era en esencia un campo eléctrico y un campo magnético propagándose en una dirección específica a la velocidad de la luz. Y de ahí nace la teoría electromagnética de la luz o de la óptica. Ya habían hecho experimentos con óptica por montones, pues. Entonces, pero realmente no se sabía mucho sobre el origen de la luz. Aquí el mundo pudo saber que el origen de la luz es un origen electromagnético, ¿cierto? Es decir, la luz es una onda electromagnética. De eso hay mucha tela que cortar, o sea, uno puede seguir hablando y decir, no, entonces, entonces ya los fotones, ¿qué son los fotones? Que son la naturaleza corpuscular de la luz, ¿cierto? Entonces, bueno, los fotones son partículas, no tienen masa, no tienen carga, pero tienen polarización, tienen momento angular, bla, bla, bla. Entonces, todo eso. Y, ¿qué tanto puede reproducir? Porque está la naturaleza ondulatoria de la luz. Pero recuerden que la naturaleza también tiene la luz también tiene una naturaleza corpuscular. Entonces, ¿qué será que nosotros podemos hacer al entender
que la luz tiene una naturaleza ondulatoria y que es electromagnética. Esencialmente, la pregunta importante no es esa. La pregunta importante es, a partir de los fenómenos ondulatorios electromagnéticos, ¿qué podemos entender sobre la naturaleza corpuscular de la luz, teniendo en cuenta el experimento de la doble rendija, ¿cierto? Entonces, eso es una pregunta que solo la puede responder la mecánica cuántica. Entonces, la electrodinámica clásica, digamos que no tiene jurisdicción en la naturaleza corpuscular de la luz, o tiene muy poca jurisdicción, por decirlo así, ¿cierto? Es porque podemos hablar del momento angular, ¿cierto? Y el fotón tiene momento angular. Claro que tiene momento angular. Entonces, pero más de eso, digamos que no se podría decir mucho al respecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Digamos, ¿qué es lo siguiente? Bueno, ayer ya vimos que vamos a aprender en este curso, vimos la bibliografía, ¿cierto? Vamos a ver dónde está el libro de Schwinger, por el que estaban preguntando ahorita. Uy, no, está de quinto, el libro de Schwinger está de quinto. Entonces ahí está, el libro de Schwinger. Recuerden, carga magnética, capítulo 2, capítulo 30. Entonces, ¿qué sigue ahora? Realmente tenemos que analizar a profundidad esas dos ecuaciones de onda. Eso es el módulo 3, ¿cierto? Hay que analizar a profundidad esas dos ecuaciones de onda y hay que mirar qué sucede cuando tenemos fuentes. Yo les voy a dar otro spoiler acá. Cuando tenemos fuentes, ya no es conveniente expresar la ecuación de onda en términos de campos, sino en términos de potenciales. Y de ahí obtenemos la ecuación de onda para el potencial escalar y la ecuación de onda para el potencial vectorial. Y ahí es donde juega el papel central la función de Green. Aquí no tanto, porque estas son ecuaciones diferenciales homogéneas. Ahí ¿para qué la función de Green? Usted puede solucionar eso con de 20.000 formas, como vamos a ver en el módulo 3. La función de Green va a jugar un papel importante cuando tengamos fuentes y tengamos ecuaciones para el potencial escalar y para el potencial vectorial en electrodinámica, ¿cierto? Entonces, bueno, esencialmente esto es todo. Bueno, una última precisión que yo quisiera hacer. Este es el final de esta presentación de electrodinámica. Ya mañana seguimos con teoría de potencial escalar y vectorial. Pero quisiera hacer una precisión sobre los términos. Entonces, nosotros vimos que electrodinámica, el concepto de electrodinámica nace a partir del ensayo de André Marie Ampère y esencialmente significa o hace relación al estudio de cargas en movimiento. La palabra electromagnetismo hace relación a el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos que están acoplados. Es decir, cuando el campo eléctrico y el campo magnético no se pueden, digamos que estudiar como entes independientes, sino que se tienen que estudiar de manera acoplada, que esencialmente fue lo que hicimos en estas dos diapositivas. En estas dos diapositivas de ondas electromagnéticas a partir de las ecuaciones de Maxwell, esencialmente en la diapositiva 1 y en la diapositiva 2, ¿qué fue lo que hicimos? Sacando los rotacionales de la ley de Ampère-Maxwell y de la ley de Faraday-Lenz, lo que hicimos fue desacoplar esas dos ecuaciones. Entonces, cuando ya estamos en medios materiales y no en el vacío, o sea, ya hay polarización, magnetización y sabrá Dios qué más cosas, entonces, ya en ese caso, desacoplar el campo eléctrico y magnético no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, esa es otra precisión que quería hacer. Entonces, eso es electromagnetismo. Estudiar el campo eléctrico y el magnético de manera acoplada. ¿Listo? No se los olvide. Cuando uno está viendo un curso de física 2 y llega hasta la ley circuital de Ampère, ¿qué fue lo que estudió? Estudió electricidad y magnetismo. Si llega allá de pronto por los pelos, alcanza a llegar a la ley de Faraday-Lenz, eso significa que por los pelos alcanzó a ver electromagnetismo, ¿cierto? Todo lo que sigue de Faraday-Lenz para arriba es electromagnetismo. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por electrodinámica clásica en esta época? Entonces, después del trabajo de Einstein en relatividad especial y el trabajo de varios científicos en esas áreas, de Hertz, de Heaviside y algunos otros, esencialmente esos tres,
Entonces ya nosotros, digamos que podemos combinar la relatividad con la teoría electromagnética y no solo eso. Nosotros entendemos que esa combinación, ese matrimonio relatividad teoría electromagnética es esencial para estudiar fenómenos más avanzados que simplemente ondas electromagnéticas en el vacío o ondas esféricas, ¿cierto? Esencial, es decir, no podemos concebir cosas como radiación electromagnética, radiación dipolar, fenómenos de scattering, antenas, cavidades resonantes, ¿cierto? Lóbulos de radiación, no lo podemos concebir sin un matrimonio con la relatividad. Ese matrimonio entre la relatividad y la teoría electromagnética es lo que hoy en día nosotros conocemos como electrodinámica clásica, y eso en esencia es de lo que trata la última parte de la primera referencia de Classical Electrodynamics de Walter Greiner. El capítulo, los últimos capítulos de Electromagnetic Fields de Roald K. Wagner, y los dos clásicos de electrodinámica clásica, que son Classical Electrodynamics de John David Jackson y Classical Electrodynamics de Julian Schwinger y otros, ¿cierto? Entonces, esa es la precisión que yo quería hacer con respecto a eso. Ya se nos fue el tiempo, disculpen que me pasé 4 minutos. Me pasé ahí 4 minutos, entonces en este momento voy a acabar la grabación.